Hola, pues a ver cuántos micrófonos tenemos, dos nada más para todos, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los que os habéis quedado para este panel que lleva por título Organizaciones descentralizadas como herramienta para potenciar una economía colaborativa. Lo que quiere decir que vamos a hablar un poquito de economía colaborativa sobre blockchain y obviamente de qué es una organización autónoma y descentralizada. Dicho esto, pues me presento, yo soy Gustavo Segovia, llevo ya un par de años investigando mucho sobre el tema, tratando de arrancar mucho las organizaciones descentralizadas, que esperemos quizás... ¿Ahora se me escucha bien? Sí, ahora mejor, perfecto. Me he dado cuenta que hay muchos retos para arrancar este tipo de organización y vamos a ver si podemos hablar un poco hoy del estilo. Dicho esto, pues le pediría a los panelistas que se presenten, que nos comenten un poquito las trayectorias, sobre todo respecto a este tema, ¿no? Descentralización, cómo organizar un grupo de gente de esta manera sin un punto central de control y también sobre cómo incentivar la colaboración entre este tipo de agentes económicos. Adrián, por favor. Bueno, yo soy Adrián Calvo, yo soy cofundador de una empresa que se llama EcoFunding, que es de lanzamiento de ICOs y Security Tokens, e internamente tenemos un proyecto que se llama Coin Governance System, que es sobre gobernanza en blockchain. Gracias. Yo soy Gabriela Chang y soy el nodo de Relaciones Públicas de EtiHub, una plataforma de crowdlending enfocada a proyectos de impacto positivo. He visto el perfil de los otros participantes y todos son técnicos, yo no, así que evidentemente Gustavo me ha invitado para dar mi opinión desde un punto de vista más filosófico o práctico que técnico. Mi nombre es Miguel Prado, yo he colaborado haciendo herramientas de participación ciudadana digital desde el 2011 o por ahí. Y ahora fundé un partido político y de participación a nivel práctico entiendo un poquito y ahora estamos haciendo cositas con listas abiertas, blockchain, participación. Hola, me llamo Rafael y tenemos un proyecto que se llama ProLaw Network, donde soy cofundador. La idea es mejorar las plataformas de comunicación que vamos a tener para la Web3. Todo el sistema va a cambiar para una forma mucho más autónoma y creemos que creando estas herramientas y utilizando todas estas nuevas tecnologías que ahora podemos basear nuestros negocios, podemos tener un ecosistema mucho más justo donde se cambia valor de manera mucho más circular y por eso estamos a intentar diseñar estos productos para el público final, para el consumidor. Muchas gracias a los cuatro. Bueno, yo empezaría un poco con la pregunta más obligada, ¿no? Que es, ¿qué es una organización autónoma y descentralizada? Y ¿qué ventajas puede tener este tipo de organizaciones respecto a las empresas tradicionales? ¿Quieres empezar tú, Rafa? O como queráis. Creo que una de las grandes fuerzas de una empresa descentralizada son para proyectos y ideas, pues acaban por tornar ideas abiertas, ideas resilientes. Entonces, cuando se tienes un proyecto, una idea que consigues expandir para diversos agentes que tienen esta gana de continuar, ya tiene ahí un proyecto resiliente que no depende de un punto de falla. Esto creo que es principalmente para ahora como pensamos crear proyectos que sean orientados a modelos distintos de monetización, modelos distintos de evolución. Esta sea una característica muy importante. Bueno, por explicar un poco lo que es un DAO, una organización autónoma descentralizada, básicamente es una organización en donde las normas de funcionamiento interno, las normas que han pactado de cómo se van a gestionar los fondos, cómo se va a votar, cómo se van a tomar decisiones, ya vienen programadas y se ejecutan de forma automática sin necesidad de que haya un punto central que digamos, fuerce que esa decisión se vaya a tomar, ¿no? Esto es básicamente lo que diferencia de una organización normal y corriente y lo hace especialmente interesante cuando estas organizaciones se realizan entre gente que no se conoce necesariamente, o gente que está a distancia o que no quiere fiarse entre ellos. Entonces establecen unas normas, las programan y ya saben cómo va a funcionar su organización sin necesidad de tener que confiar en el resto.
Yo creo que la descentralización como una línea de pensamiento aporta mucho más que la centralización, en el sentido en que a nivel de organización de estructuras permite que en lugar de ser centralizado y jerárquico, la adopción de nuevas ideas, la toma de decisiones venga de una manera más horizontal, ¿no? Parecido como una red distribuida, o sea, que haya más agilidad para la toma de decisiones y que no queden bloqueadas cuando la decisión es lineal o es jerárquica. Eso es lo que aportaría, creo yo, en cuanto a la toma de decisiones, pero lo mismo en cuanto a la gobernanza. O sea, tradicionalmente en una estructura jerárquica o en un sistema económico basado en el capital se le daba, por ejemplo, en la gobernanza prioridad a la toma de decisiones viendo los intereses de los inversores, mientras que en una estructura más descentralizada se toman en cuenta a los otros stakeholders, ¿no? A los otros participantes, que serían también los usuarios o tal, y eso yo creo que le añade mucho más valor a la estructura y mucha más resiliencia que una que está estructurada de la otra manera. Yo tengo aquí que no estoy al 100% de acuerdo, pero eso está bien. El hecho de que sea una organización descentralizada no implica necesariamente que no sea plutárquica. ¿Eso qué significa? Que lo único que sea una organización descentralizada significa que no hay un agente central que establezca el orden, no hay una policía, no hay un jefe, no hay un CEO que te diga esto va así, sino que el CEO son las normas. Siendo las normas descentralizadas, esas normas pueden ser de muchos tipos, pero eso no impide que sea una estructura descentralizada y que a la vez sea plutárquica. Plutárquica significa que manda el que más tiene. Se puede codificar, por ejemplo, como si fuera un proof of stake, que yo para votar decisiones dentro de mi cadena de bloques, el que tenga más stake es el que tiene más votos. Por lo tanto, es una estructura jerárquica tradicional que funciona como cualquier sociedad anónima. Lo único que pasa es que no hay un consejo de administración que esté distribuyendo e implementando esas normas, sino que esas normas están implementadas dentro del código y el código es el que toma las decisiones automáticamente. O sea, que sea descentralizada no implica que sea justa. Que sea descentralizada significa que no hay una autoridad central que está diciendo cómo se tienen que aplicar los criterios, sino que estos criterios están embebidos en el código. Dicho esto, se puede programar para que tome decisiones más justas, pero ahora entramos en el criterio de más justas para qué o más justas para quién, que es otra discusión diferente. Gracias. Ahora que me hablas de plutarquía, que es el sistema de gobierno en el que rigen las personas que más tienen pasta dentro de esta organización, como bien lo has explicado, pregunto yo, ¿hay otras maneras de gobernar una blockchain o estamos hablando de una blockchain, no, de una organización de este tipo, o estamos hablando de la misma historia de siempre, solo que sin un CEO y en vez de un CEO ponemos una smart contract? ¿Qué más hay allí, aparte de la plutarquía, para gobernar una organización descentralizada? Bueno, como bien ha comentado Miguel, digamos que sea descentralizado no dice que tenga que ser horizontal necesariamente, no dice que tenga que tener una estructura de una forma determinada. Entonces, una plutarquía, si tú lo programas para que funcione así, funcionará así, pero tú puedes desarrollar cualquier otro tipo de sistema, con sistemas de identidad de una persona un voto, con sistemas de reputación, o que el que menos tenga sea el que tiene el voto más válido. O sea, en ese sentido, tú tienes libertad total para programarlo como quieras. Luego, funcionará de una forma u otra, pues ya en función de lo que hayas decidido. Yo pensaría que la clave para que cualquier estructura funcione son unos incentivos correctos, ¿no? Y en el caso de una organización descentralizada, estos bucles de incentivos deben de estar programados para que no dependa de alguien quitarlos a conveniencia o no. Entonces, encontrar el incentivo adecuado para cada uno de los stakeholders sería clave para que la estructura funcionara bien, considero. Creo que una gran ventaja que ahora tenemos con estas herramientas de blockchain es que si siempre hablamos de estas reglas, de cómo vamos a gerir la gobernanza, si ahora tenemos una cadena que nos dice de verdad, estas son las reglas que van a seguir, esto nos minimiza mucho las discordancias, nos hace mucho más fácil nos hace mucho más fácil obligar para que estas reglas sean cumplidas, pues están todas en código. Y esto a sentido de gobernanza es mucho más sencillo, mucho más fácil. Y principalmente para ahora, creando organizaciones que sean para un motivo,
se puede codificar que esto sea escalable, se puede hacer esta obligación en nivel de escala. Por eso son herramientas fantásticas. Hablando de justicia, como comentabas, Miguel, me viene ahora el tema de colaboración, ¿no? Y de economía colaborativa. Hemos visto en los últimos 10, 15 años que plataformas de economía colaborativa, a mí me gusta ponerle comillas, cuando se habla de compañías como Uber o Airbnb, que se le tildan como tal, cuando en realidad uno se pregunta dónde está la colaboración allí, porque por lo que yo he podido ver, una plataforma como Uber o Airbnb o otra del estilo, en realidad no hay colaboración como tal, simplemente son plataformas que se aprovechan de la hiperconectividad que nos han dado el Internet y los smartphones para darle visibilidad y para conectar ofertantes con demandantes de un producto o servicio. La pregunta es, ¿puede blockchain superar ese escalón e incentivar de verdad la colaboración entre humanos, ya sea dentro de una organización dada o fuera de ella? ¿Cómo veis el tema colaborativo? Sobre todo, Gaby, que tú tienes más experiencia un poco en temas de comunidad y todo esto, si nos puedes comentar también un poco de tu experiencia a nivel de la colaboración, ¿no? Cuando hay un propósito detrás de la organización. Bueno, primero quisiera contar que creo que la intención y los valores cuentan más allá de la tecnología, porque siempre contamos el caso extremo de Uber, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a Etsy, que funciona, es una B Corp y quiero decir que se pueden hacer las cosas bien no solo con blockchain. La tecnología es neutra, se pueden hacer las cosas mal también con blockchain, pero definitivamente es una herramienta magnífica para distribuir el valor. Esta posibilidad de poner el valor no en la compañía, sino en los tokens, hace como si pudiéramos decir, desarrollar una cooperativa 2.0, donde los dueños de la plataforma, imaginemos un Uber 2.0, donde los que se beneficiarían serían esos conductores que ganan más y esos usuarios que pagan menos. Y en la medida en que el token que utilizan se incrementa de valor, se benefician los usuarios, ¿no? Entonces, además de capturar valor, pues lo distribuiría. Y en la medida en que una comunidad sea más fuerte porque se beneficia, es más leal también con la plataforma. En cuanto salga una opción mejor para Uber, va a salir todo el mundo en estampida. ¿Por qué? Porque no estás contento, ¿no? con el proyecto en el que estás. Entonces, hablando de blockchain, yo creo que la base, esa es mi percepción personal, la base de un proyecto blockchain es la comunidad que lo soporta, porque el equivalente de un fork es como imaginaros que compráis un edificio muy exitoso de departamentos y de pronto lo compráis y se os van los inquilinos, ¿no? Porque no tenéis a la comunidad alineada con los valores. Entonces, lo que le da valor y haría que se mantuviera creciendo y sostenible sería precisamente una comunidad alineada con una compañía que antes ha elegido unos valores, ¿no? Y un beneficio que se reparte entre todos. Ahí lo interesante, lo que se puede aportar es, en realidad, estas plataformas no son plataformas de economía colaborativa, se llaman así, pero no lo son. Ponen un marketplace en medio y extraen el valor del común que hay que proteger. Analizando el sistema de incentivos, que al final es lo que debe mandar en la gobernanza, se puede ver que el incentivo que alinea a Airbnb es maximizar el beneficio de los accionistas, y eso se convierte en el trato de la plataforma, es en ver cuánto máximo le puedo cobrar al inquilino y al host para que no se vayan de la plataforma. Mientras que los incentivos en una plataforma colaborativa basada en blockchain, que podría tener gobernanzas diferentes, con códigos diferentes, porque no es lo mismo la gobernanza para los anfitriones que los dueños de las casas, que los usuarios, es, bueno, pues vamos a hacer un reparto de ese beneficio generado para mejorar la plataforma, para que sea más barato intercambiar, para que haya un seguro que cubra más cosas. Pero yo no veo mal que aparezcan estos grandes actores porque acostumbran a la gente a utilizar un determinado sistema o servicio y luego, en cuanto los incentivos estén alineados de otra forma, pues se podrá entrar. Tengo esa esperanza de que se podrá entrar. Bueno, básicamente por explicar un poco cuál sería el papel de blockchain en este caso y volviendo al ejemplo de Uber, básicamente Uber lo que ha hecho es hacer de broker entre el consumidor y el que ofrece el servicio, ¿vale? En vez de ser usuarios que iban a empresas, ahora son usuarios que van a otros usuarios que ofrecen los servicios.
Y el papel de blockchain en este caso sería el de ponerse en el lugar de Uber y decir, oye, vamos a dar un paso más de donde estamos con Uber y vamos a decir que sea el usuario el que se ponga en contacto directamente con el que ofrece el servicio y vamos a saltarnos a este intermediario y vamos a hacer que todo, desde el pago, el dinero, la reputación, todos estos elementos pasen por blockchain y nos quitemos a este intermediario y simplemente alineemos los incentivos entre ambas partes. Y estas plataformas como Uber y Airbnb que han citado, ahora pasan por un modelo de que son súper agregadores, que por ser tan grandes como ya están, pueden buscar la oferta y ligan con la demanda, ¿no? Y lo que podemos hacer ahora con blockchain tenemos estas empresas, ledgers, de una forma descentralizada, de una forma que sea de todos, que sea de común. Y como los incentivos para este tipo de organizaciones son distintos, lo que se pasa es que lo cambio como no es más intermediado y lo cambio puede ser hecho puede haber otros cambios, puede haber otras tomadas de decisiones que pueden tener, como, mira, quiero pasar todos mis datos a este conductor o a esta empresa descentralizada para que lo sepan los tipos de conductores que me gustan. Este tipo de idea, y ahora gobernadas por los comunes, gobernadas por todos los participantes de esta red, de esta network, es que acreditamos tener más valor en este futuro sin superagregadores. Esto me lleva a concluir un poco que quizás la diferencia está, no sé si concordáis conmigo, en que hay un nivel de compromiso distinto, lo que se llama en inglés el engagement, entre la empresa y el consumidor. Veis que se puede utilizar como una herramienta para, voy a usar el anglicismo, engagear al cliente para comprometerse más con tu plataforma, con un token, por ejemplo, ¿o no creéis que esto sea una posibilidad verdadera? Bueno, con el tema del token lo que sí que se está jugando mucho es a que las empresas, una parte del valor que absorben gracias a su negocio, lo reparten entre la comunidad de esa forma. Para lo que está usando realmente es para decir que esos usuarios también van a ser accionistas, entre comillas, y por tanto no se van a ir a la competencia. O sea, digamos, si yo tengo un token de Binance, yo voy a usar Binance y no me voy a ir a Coinbase. Es un poco para lo que se está usando. Eso, aunque se hace simplemente por el beneficio de la propia empresa, realmente al usuario le está beneficiando, porque está absorbiendo hacia él parte de los beneficios que se está quedando únicamente la empresa. Entonces, en ese sentido, a mí me parece perfecto. Yo creo que es una nueva versión de los programas de fidelización, ¿no? Que realmente repartes un poco de lo que tienes, o sea, no necesitas que sea una cooperativa, no necesitas repartir todo, no necesitas incluso no extraer valor, o sea, creo que algo que sea socialmente responsable y sostenible no necesariamente tiene que ser sin ánimo de lucro, pero es encontrar este balance entre repartir parte para incentivar esta fidelización, lo que haría que tuviéramos un sistema equilibrado, o sea, entre la explotación y la donación hay un rango muy amplio, ¿no? Que es donde se puede hacer negocio y siendo sostenible y se me fue la palabra, profitable, iba a decir rentable. Alex, ¿te sientas o qué? ¿Te sientas? Alex Casas era el quinto ponente que nos faltaba. Vamos a terminar esta pregunta y ahora te damos el micro a ti para que te presentes y nos comentes un poco de cómo puedes fomentar el engagement, el hecho de la tokenización. Bueno, aparte de que la gobernanza, si está distribuida, te permite participar y la participación es un engagement, depende de qué tipo de participación genera engagement o no. La participación es en exceso complicada, de manera que al final es tan complicado participar y es tan intenso, puede incluso reducir la inteligencia colectiva de las decisiones, porque las decisiones, para llegar a la toma de decisión tienes que haber estudiado tanto que los que llegan al final forman una especie de plutarquía por conocimiento, o sea que y al revés, los que no se informan nada, las decisiones que toman son muy superficiales. La participación, entonces, la toma de decisiones es otra forma de engagement, pero yo soy partidario de que hay que modular esa participación en función de las ganas que tienen de participar. O sea, tienes menos ganas de participar, puedes participar menos, tienes más ganas, puedes participar más. Sí, lo que acaban por hacer con
cuando tienes tu token, tienen una representación, por más que abstracta, pero una representación muy real del valor que está a ser construido en este proyecto. Por eso, cuando se hablan de la extracción de valor, la verdad es que estamos a hacer, salimos de este concepto de superagregador, que sacamos más valor de fuera para dar a los accionistas, a otras personas que tienen intereses distintos del objetivo que puede haber sido codificado inicialmente el proyecto. Y tenemos ahora una manera muy real de hacer, mira, este es tu pedazo del proyecto que tú representas. Y sabéis que mismo las decisiones que vas a tomar van a ser también de cierta forma identificadas en el valor del token. Son muy buenos incentivos para hacer una buena gestión, una buena gobernanza. Bueno, Alex, bienvenido. Muchas gracias por asistir. Sé que has hecho un esfuerzo por llegar hasta acá. Y hemos empezado un poquito antes, también cuando te dije que íbamos a empezar un poquito después, mala mía por mi parte también. ¿Por qué no te presentas un poco? Y yo sé que tú has estado muy de cerca a varios proyectos, no solo dentro del ecosistema español, sino del ecosistema mundial, por así decirlo, de blockchain. Cuéntanos un poco tu experiencia a nivel de comunidad, qué gente te has encontrado por allí, qué especímenes, porque yo creo que el que habla hoy en día de DAO es verdaderamente un espécimen, y yo ahí me incluyo, ¿no? Cuéntanos un poco qué tiene esta gente de distinto, por qué es tan interesante estar cerca de esta gente y qué tenemos que aprender de ellos. Perfecto, pues muchas gracias a todos, un placer estar aquí. Me voy a presentar muy brevemente, me llamo Alex Casas, como decía Gus, pues llevo algún tiempo rulando por ahí en el ecosistema con el objetivo fundamental de construir comunidades alrededor del blockchain para impacto social, y al hilo del título del panel, pues sí que es cierto que esa capacidad, ¿no?, de gobernanza descentralizada abre muchas posibilidades, pero también por otro lado, hablando de los especímenes, y creo que esto que voy a decir os será muy común, creo que hay personas que confunden el significado de la descentralización con quitarle el poder al que lo tiene para tenerlo él. Esto no va de esto. ¿Coincidís conmigo? En que a veces podéis, bajo el discurso de la descentralización, decir un poder que pertenece a no sé quién, ahora lo quiero para mí. Pues bien, eso no es. A mí, para mí, la mejor definición que he escuchado de descentralización es del amigo Jordi Balina, y dice que la descentralización es el hecho de que más personas tengan más poder y más libertad. Punto pelota. Luego podemos entrar en un montón de disquisiciones sobre la descentralización, de arquitectura, política, de infraestructura, etcétera, pero al final, este nuevo paradigma creo que se reduce a eso. Entonces, dicho esto, DAOs que funcionen bajo esos principios, pues bueno, hay algunos ejemplos por ahí, pero yo creo que todavía queda. Y uno de los grandes retos, y no sé si lo habéis tocado porque me he perdido una parte, y quizás sea un poco tópico, pero si vemos porcentajes de participación en elecciones tan importantes como se supone que son las elecciones generales, como los estamos viendo, yo me pregunto, cuando todo esto se generalice, ¿cómo vamos a hacer para que la gente realmente vote? Aunque hay incentivos por medio, ojo. O sea, hay países en los cuales no es que haya un incentivo a votar, pero sí que hay un castigo a no poder, por ejemplo, recibir, si tú no votas o no me pidas una beca, y aún así la gente no vota. Entonces yo creo que hay un reto que entre todos los especímenes que formamos parte de este ecosistema, creo que tenemos el deber de empezar a desenmarañar. Ahí el tema de la participación, yo conozco, tenemos una base de datos de gente que participa en cosas que hacemos ciudadanas, 45.000 personas. El ratio de participación normal es un 12%. Pero en general sí que puedes observar cuando la gente participa más. Cosas para que la gente participe más, que realmente estén tomando decisiones. Cosas para que la gente participe más, que realmente esas decisiones le afecten. Entonces, yo sí soy partidario de una educación que te lleve a la participación, de forma que tú puedes modificar tu currículum, tu profesorado, lo que estudias, lo que aprendes, a base de tus propias decisiones, a base de participación. Tiene que ser como el comer, como el beber, como el hacer amor y todas esas cosas. Tiene que ser algo natural la participación para que realmente tenga efecto. Y luego, no siempre una mayor participación significa mejores decisiones, y esto hay que tener un montón de cuidado.
Hay un sistema de gobernanza que está el voto cuadrático, hay muchas cosas, pero hay un sistema de gobernanza que ahora me interesa mucho, que se fija más en que los grupos tomen decisiones inteligentes, qué características tienen que tener los grupos para tomar decisiones inteligentes, más que los incentivos que se ponen para participar. Y hay reglas muy básicas y espero en algún momento encontrarme algún proyecto que lo vaya haciendo, o si no, quedarme en algún momento libre y poder hacerlo yo. Los grupos más inteligentes son, primero, si incluyen mujeres. Si tú quieres que un grupo sea más inteligente, esto no lo digo yo, lo dice el MIT, si tú quieres que un grupo de toma de decisión sea más inteligente, incluye mujeres. Además, cuanto más mujeres, las decisiones son más inteligentes. O sea, que aunque sea un poco misógino, incluyerás por el beneficio de la sociedad porque son más inteligentes. Las decisiones de los grupos, estadísticamente, según el MIT. Luego, los grupos tienen que ser diversos. Si son todos unos frikis, unos nerds que saben muchísimo de Python, Django y el blockchain, en el programar Ethereum, las decisiones van a ser peores. Mete gente de geografía, de historia, de filosofía, porque si el grupo es diverso, van a tomar mejores decisiones. Luego incluye gente que sea empática. Empática significa que no estoy esperando que acabes de hablar para hablar yo, sino que te estoy escuchando activamente y me preocupa lo que me estás diciendo. Cuanta más gente empática hay, más inteligentes son los grupos. Entonces, yo creo en un sistema de gobernanza que está por desarrollarse, que organiza los grupos y le asigna un ratio de inteligencia y los diseña de manera que las decisiones que toman sean más inteligentes. Al final, una organización lo que quiere es tomar mejores decisiones, no alinearlas con el interés de los accionistas, que es maximizar su beneficio, no alinearlas con que vamos a llevar todas las playas a la playa, todos los pisos a la playa, porque yo tengo un piso de la playa, sino que se trata de una manera abstracta de que las decisiones sean más inteligentes, y eso no sabemos lo que implica. No sabemos lo que implica, simplemente que la decisión se ha tomado de una forma más inteligente. Y eso está por desarrollarse, tiene que hacerse en una DAO, necesariamente. Yo tengo que suscribir un poco lo que has contado de no porque la gente participe más se va a tener un mejor sistema de gobernanza, sobre todo viniendo de un país donde Venezuela, donde se incentivó en sobremanera la participación de las personas como tal, en una manera un poco, quizás digamos poco ética, y pues terminó en sostener a un gobierno que ha resultado ser pues nefasto para un país entero. Y de esto se viene hablando desde la época de Platón y de Sócrates. Sócrates fue el primer defractor de la democracia. Él decía que la democracia no servía y lo mataron por eso, lo enjuiciaron y lo sentenciaron a muerte, un sistema democrático, viene de allí. El mismo Winston Churchill decía que la democracia es el peor sistema de gobernanza que tenemos después de todos los demás que hemos tenido. Y esto no era una pregunta, esto era un comentario, pero que me llegaba un poco al corazón lo que has comentado, y gracias, Miguel, por eso. Pero has dicho algo también que con lo que suscribo mucho, y aquí sí voy a terminar en una pregunta, y es sobre el hecho de incluir a mujeres en el proceso de sistema de gobernanza, porque efectivamente, si analizamos, y esto es un tema bastante antropológico seguramente, pero si analizamos la historia del humano conocido, al menos de los últimos 10.000 años, somos fundamentalmente un sistema patriarcal, donde hemos visto que la gobernanza ha incentivado mucho los conflictos entre naciones y las guerras. Quizás son en los últimos 50 años donde menos guerras hemos tenido. Y aprovecho que tenemos a una persona como Gabriela en el panel, que ella es fundadora del Meetup de Blockchain, Mujeres en Blockchain, y participas con otras iniciativas, tengo entendido, a nivel internacional, sobre todo en este tema de diversidad de género. Que nos comentes tú, personalmente, ¿qué puede aportar una mujer en temas de gobernanza descentralizada, en términos de gobernanza de comunidad, que intrínsecamente quizás no lo tenemos los hombres, obviamente a nivel general, cuando hablamos individuo por individuo es distinto, pero ¿qué nos aportan las mujeres que no tenemos nosotros los hombres? Yo quisiera ir un pasito atrás al comentario esto de incluir para una democracia más equilibrada grupos más inclusivos. Inclusivo en este momento implican mujeres, distintos colectivos y tal. ¿Por qué?
porque no hemos llegado al punto de evolución tal que cualquier persona preparada sea capaz de tomar las decisiones. Entonces, para diversificar el riesgo, incluimos un poco a todos. No sería necesario, si cada hombre, mujer, niño y marciano que vive en este planeta y vota, estuviera instruido. No sería necesario hacer diferencias de género si todos fuéramos lo mejor que podemos ser como seres humanos. Entonces, para mí esta discusión sobre igualdad y tal debería ser más bien máximo desarrollo humano de hombres y mujeres, sin hacer diferenciación. Que si las mujeres podrían aportar más a la gobernanza descentralizada, hombre, una mujer preparada y con la información necesaria, sí, lo mismo que un hombre preparado y con la información necesaria, ¿no? Entonces, en este momento se ha politizado mucho el tema de hombres y mujeres, pero yo personalmente creo que ayuda a darle visibilidad a las mujeres, por supuesto, para equilibrar una brecha de esto que has llamado patriarcado, pero ojo, que no es, o sea, que en general en el sistema occidental tenemos patriarcados, pero hay muchas comunidades que funcionan con matriarcados y funcionan bien. Entonces, para mí creo que lo ideal es hacer este mix, que de momento lo estamos haciendo un poco forzado, ¿no?, para equilibrarlo, pero visto desde otra perspectiva lo podríamos llamar eso, diversificación del riesgo, incluir a todos para que las decisiones estén más parejas. Entonces, otro comentario respecto a las mujeres, tenemos otras capacidades que aportar para complementar y equilibrar, pues creo que es una consecuencia del condicionamiento social que tenemos y hemos crecido pensando que los hombres somos buenos para unas cosas y las mujeres son buenas para otras, aunque todos podamos hacer todo que de naturaleza nos viene. Pero cuando este lenguaje no verbal nos ha condicionado a pensar que estas actividades son para hombres y estas actividades son para mujeres, la toma de decisiones no es tan libre como creemos, porque tenemos este condicionamiento. Yo tengo mucha fe en los millennials, que todo este rollo del macho alfa y la espalda plateada ya no lo traen asimilado. Mis hijas están creciendo en un mundo totalmente distinto en el que crecí yo, entonces creo y veo con mucha esperanza y mucho optimismo que estamos mejorando, que estamos cerrando esta brecha. Falta mucho camino por hacer, pero si comparamos con lo que habíamos antes, estamos avanzando y lo notamos en las generaciones jóvenes, ¿no? Tanto chicos como chicas, la diferencia empieza a desvanecerse. Entonces, en este momento es importante que se incluya más mujeres para equilibrarlo, pero confío en que pronto tengamos seres humanos lo suficientemente evolucionados para que cualquiera fuera capaz de tomar una decisión razonable. Pero por otro lado, esto ya venía desde Platón, lo de que la democracia era imperfecta, ¿no? Y ya han pasado un poco de años, no sé si los millennials, y ahora que todo más rápido, pues seamos capaces de hacerlo un poquito más rápido que lo hemos hecho hasta ahora. Gracias. Dicho esto, también se habla mucho de que hay a líneas muy generales, sobre todo en temas de blockchain, hay dos tipos de gobernanza. Un sistema de gobernanza por protocolo, que puede ser un protocolo democrático de toma de decisiones o lo que se comentaba antes de voto cuadrático, que espero podamos hablar un poquito del voto cuadrático también. O un sistema de gobernanza por sistemas de incentivos, que ya no viene por toma de decisiones respecto a algo en el cual un agente va a ejercer determinado voto, sino que se diseña un sistema de incentivos tal cual para incentivar que la gente se comporte de una u otra manera y así agregarle esta inteligencia del colectivo. ¿Os viene algún ejemplo que exista ya sobre la marcha al respecto o cómo veis esto? Creo, si no he entendido bien, creo que un ejemplo sería, por ejemplo, MakerDAO, que de cara a mantener la estabilidad de, en este caso, el DAI, hace votar a la gente si va a subir, digamos, los intereses sobre la moneda o no, pero realmente no es una votación de tú qué opinas, sino es una votación de, oye, hay que subirlos porque si no el precio del DAI va a bajar y la oferta de DAI va a ser demasiado alta, entonces no vamos a estar en equidad con el dólar. Entonces te crean un incentivo para forzarte de alguna forma a que tú votes para subir el interés y de esta forma mantener la equidad con el dólar. Creo que eso sería más o menos un ejemplo de lo que estabas preguntando. Hay un modelo que no sé qué ha sido de él, la verdad, que es la gente de Eternity, que estaban proponiendo un sistema de gobernanza basado en mercados predictivos. O sea, el hecho de decir,
yo el consenso y el protocolo de la gobernanza lo voy a basar en mercados predictivos, con lo cual estoy obteniendo a la vez el wisdom of the crowd y el skin in the game. No sé cómo está ahora mismo, pero conceptualmente me pareció interesante. O sea, al final, mezclar esos dos conceptos, porque además también solucionan en cierta medida la parte del incentivo al voto, porque realmente sí que encima de llegar a un output puede haber un retorno económico. Entonces, me parece un modelo interesante, pero ya os digo que no sé ahora mismo cómo, pues un proyecto que ha dado varios, vamos a llamar iteraciones, ¿vale? Que queda mucho mejor en vez de tumbos, y realmente no sé cómo está, pero cuando oí hablar de ello, me pareció bastante interesante. ¿Alguna reflexión sobre ello? Me decían antes, por cierto, vamos, 3 minutos me decías antes, ¿cómo? Hace 3 minutos. Vale, es que... Vale. Lo importante de la gobernanza son los incentivos. Y eso lo dice Douglas C. Norton, que el premio Nobel dice, oye, los incentivos. Y ponía un ejemplo muy tonto. Coges la sal que está en las mesas de los comedores, la pones en una mesa aparte, tú no estás prohibiendo que la gente se eche sal en la comida, pero el hecho de tener que levantarte por la sal que está en otro extremo hace que el consumo de la sal baje. O sea que, ¿dónde pones los incentivos? Donde ponen los incentivos, donde se dirige el comportamiento. La futarquía, que es lo que tú has mencionado, tampoco es que sea yo muy fan, porque lo que hace es que predecir el futuro y en función de eso te recompensa. Entonces tú lo que tiendes es a alinearte con los futuros más predecibles, que no necesariamente son los mejores. El voto cuadrático, por ejemplo, otro sistema de gobernanza que lo que hace es que el stack que tú tienes lo reduce en una potencia para apoyar una determinada votación. Eso lo único que hace es que si tienes mucho puedes votar por menos, pero sigue siendo un sistema plutárquico. En realidad, lo que hay que trabajarse mucho en una comunidad es cuáles son los incentivos, no, cuáles son los comportamientos. El proceso sería, ¿cuál es el comportamiento que queremos para este stakeholder? Pues si es el comportamiento que queremos para este stakeholder, vamos a diseñar los incentivos para este stakeholder que maneje su comportamiento. Y como tienes diferentes stakeholders, tienes que diseñar diferentes incentivos para proporcionar diferentes comportamientos y eso llevaría a diferentes codificaciones en la cadena de bloques. Que luego la cadena de bloques está muy guay, pero luego tiene un problemón. Y es que como es estática hacia atrás, si tú decides, ¿cómo puedes decidir que un sistema es mejor hacia adelante cuando los sistemas que te rigen de tu actual gobernanza son los que tienes ahora? Eso es un problema, ¿eh? Bueno, ya para terminar, que tenemos que ir terminando, yo os pediría una frase de Twitter. De conclusión, si queréis o no, sobre existe un sistema de gobernanza perfecto, lo puede haber, hacia dónde tenemos que ir, tenemos que centralizar, tenemos que descentralizar. 2 o 3 palabras que vengan a la cabeza. Más poder y libertad para más personas. Yo voy a decir que la gobernanza descentralizada es muy bonita, suena muy bien, pero que a día de hoy todavía no es práctico, siendo realistas. Para mí la gobernanza descentralizada es una línea a seguir, pero no es una meta por sí misma todavía. Si trazáis casi todo hacia atrás, casi todo de gobernanza, vamos a prestarle más atención. Hace poco ha hablado de estas herramientas, de cómo creamos, siempre creamos esto, estas herramientas siempre cargan muchos de nuestros vías. Hay un gran educador brasileño, Paulo Freire, que hablaba de la educación del sujeto autónomo. Él lo decía, que nadie ensina a nadie. Somos todos estudiantes que aprendemos mediados por el mundo. Entonces, tenemos que pensar, cuando diseñamos esas herramientas, ¿para quién diseñamos y cómo lo hacemos para que sean éticas y realmente dignas del futuro que creo que todos deseamos? Muchas gracias y me permito responderme a mí mismo con una frase que he leído hace poco que dice que la gobernanza perfecta no existe y probablemente nunca existirá, pero si existiese tendrá que ser descentralizada. Muchas gracias a todos.